Juan capítulo 11, versículos 41 y 42. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Hermanos y hermanas, en esta tarde, gracias le damos a Dios por permitirnos estar en su presencia, donde nuevamente el Señor nos ha congregado para hacernos oír sus palabras. Estamos viendo al Señor Jesucristo como primer lugar, siendo el Hijo de Dios, pero cuando estuvo sobre la faz de la tierra, Él siempre oraba a su Padre. Siempre le oraba a su Padre, no porque era Hijo de Dios, no oraba bien, Él oraba. Iba a los montes, pasaba las noches orando. En una ocasión, cuando lo iban a prender, Pedro con una espada le cortó la oreja a Malco. El Señor dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque el que a espada mata, a espada morirá. Pero lo que me llama la atención, el Señor dijo: ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre? ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre? Él podía orar y pedirle, y el Padre le podía dar más de 12 legiones de ángeles. ¿Acaso no podemos orar nosotros a nuestro Padre? En cualquier momento le podemos orar. Él es nuestro Padre. Por eso cuando comenzamos a orar, nosotros decimos: nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos. Él es nuestro Padre. El Señor Jesucristo, cuando estuvo sobre la tierra, Él siempre oraba al Padre. Esta vez el Señor dice: Padre, gracias te doy por haberme oído. Hay oraciones que son oídas, que son atendidas, que el Padre escucha, las atiende. Ya oíamos por la mañana que estas reuniones son en acción de gracias a Dios, porque terminaron 2 meses de oración. Y qué bueno, porque ya oíamos los motivos: o una sala o un salón. El Señor va a dirigir. Ya oíamos el anuncio que dio uno de los ancianos en la mañana. Se van a hacer votaciones, le van a pasar ahí el día de mañana y se va a ver. Así se hacen en las conferencias generales. Se ponen 2 o 3 lugares, y el lugar que lleva más votos, en ese lugar se lleva a cabo las conferencias generales. El que va a llevar más puntos el día de mañana, el Señor va a mostrar si salón o una sala, porque
Ya oíamos, ya no caben en la sala. Y ya lo ve que el pueblo cada día va creciendo. Y la sala que el Señor les concedió construir aquí no tiene muchos años, ¿no? Pero qué bueno que el Señor ha dado el crecimiento, como dijo el apóstol. El apóstol Pablo dijo: yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dios ha dado el crecimiento de la asamblea en Pueblo Nuevo. Y ahora le han orado y le dicen: gracias, Señor, porque nos has oído. Le han clamado al Señor y el Señor va a mostrar a su pueblo. Y cuando el Señor atiende la oración, Él abre, Él concede toda fuente de bendición, porque al pensar en una construcción, sea de un salón o una sala, no estamos hablando de poco dinero, no, son gastos materiales. Pero si nosotros nos ponemos a pensar en lo material, nuestra mirada la tenemos abajo, abajo está nuestra mirada. Pero cuando nuestra mirada está al Señor, el Señor, Él es el que va a dar la salida. Él es el que va a dar la salida cuando nosotros nos sentimos débiles. Sentimos que ya no tenemos fuerzas. En Isaías dice que los jóvenes flaquean y caen. Pero dice: pero los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas. Porque Él da esfuerzo al cansado, multiplica al que no tiene ningunas. Levantarán alas como las águilas. Dice que las águilas, aquí abajo puede estar una gran tormenta, pero las águilas están hasta allá arriba. Hasta allá arriba están las águilas. Nuestra mirada es hacia arriba, hacia el Señor. Él es el que da esfuerzo. Él es el que multiplica. Si nosotros decimos: ¿qué vamos a hacer? Nuestra mirada está abajo. Lo vemos las cosas difíciles. Pero cuando nuestra mirada está arriba, un día dijo Abraham, cuando le preguntó su hijo Isaac: ¿dónde está? ¿Dónde está el cordero? Cualquiera podrá preguntar: ¿dónde está el dinero para construir? Ya están pensando otra construcción. ¿Dónde está? Cualquiera podría pensar esto. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Abraham dice: Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Dios va a proveer. Dios va a ayudar a su pueblo. Nos admiramos de este gran predio que el Señor les ha regalado. Es una bendición. Dios hace cosas grandes y ahora se le puede decir: gracias porque nos has oído. Dios oye la oración. Nosotros le clamamos al Señor, le clamamos. Él oye la oración. Y hay oraciones que no las atiende, no responde. Y vamos a ver por la palabra por qué causa, por qué motivo. Pero las oraciones, en su mayoría, el Señor las oye, las atiende. Oigamos lo que dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1. Lucas en el capítulo 1, y leamos el versículo 13. 1:13. Y dice de esta manera: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas. No temas, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Oigamos, Zacarías estaba pidiéndole a Dios: Señor, yo quiero que me regales un hijo, que me concedas un hijo. Aquí
lo que le pidieron al Señor, que el Señor conceda a su pueblo. ¿Qué es lo que el Señor le va a dar? Una sala grande, muy grande, más de la que construyeron, porque ya lo ve que rápidamente se llenó. O un salón. Eso es lo que le pidieron al Señor, que el Señor guíe a su pueblo. Dice que Zacarías, Señor, rogando. Lamentablemente que nosotros a veces dudamos. Dice que cuando el Señor se iba a ir al cielo y les dijo que fueran a un monte donde Él les había dicho, y llegaron, se le quedaron viendo al Señor. Pero algunos, dice la palabra, algunos dudaban. Siempre hay algunos que dudan. Algunos dudaban. Siempre hay algunos que dudan. Dice que Zacarías, él como que dudaba lo que le pedía a Dios. A veces nosotros le pedimos a Dios y cuando viene, ¿será cierto? ¿Será cierto lo que me están diciendo? Llegamos a dudar. Dice que Zacarías, llegó el momento en que llega el ángel y le dice: Zacarías, no temas, no tengas miedo, Zacarías. Hay un hermano, una hermana que tiene miedo, que tiene temor. No tenga pena. No tenga pena. Es el Señor el que se va a manifestar en medio de su pueblo. No temas, le dijeron a Zacarías, porque tu oración ha sido oída. Tu oración ha llegado al cielo, tu oración. Tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Oigamos, esta vez estamos viendo cuando llega la noticia: Zacarías, no temas, tu oración ha sido oída. Tu oración ha llegado, ha subido, ha sido escuchada tu oración. Y ya lo ve que Zacarías, dudando, en el versículo 18, dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Ya lo ve? Si le estaba pidiendo a Dios y ahora cuando le llega la noticia, llega el ángel y le dice: no temas, tu oración ha sido oída. ¿Cómo es posible? ¿En qué conoceré esto? Yo ya soy viejo, mi mujer es de edad avanzada. Si le estaba pidiendo a Dios, no temas. Dios oye la oración. Dios atiende la oración. Dios escucha la oración. Nosotros a veces le clamamos al Señor porque necesitamos algo, sea en lo personal, en el matrimonio. Esta vez en la congregación, en el pueblo de Dios, aquí de Pueblo Nuevo, le han clamado a Dios. El Señor dice: no temas, no temas. Buen pensamiento. Están pensando en la obra del Señor, pero le decía que algunos llegan a dudar, como Zacarías. Algunos llegan a dudar, como aquellos que estaban orando cuando metieron a la cárcel al hermano Pedro. Metieron a la cárcel al hermano Pedro y aquellos: Señor, te rogamos por el hermano Pedro. Mira, Señor, está encarcelado. Orando estaban, pero dudaban. De repente, cuando el Señor se manifestó y sacó a Pedro de la cárcel, lo sacó, llegó el ángel y lo sacó de la cárcel. Pedro sabía que estaban orando por él. Llegó a tocar. ¿Quién es? Dijo la muchacha que se llamaba Rode. Soy Pedro. Ella de alegría no abrió la puerta. Ojalá que todos seamos como esa muchacha llamada Rode. Ella de alegría no abrió la puerta.
sino les fue a informar a todos los que estaban orando: el hermano Pedro está tocando a la puerta. Usted ya sabe qué respondieron. ¿Qué respondieron? Estás loca. ¿Ya lo ve? Orando, pidiéndole al Señor, y ahora el Señor contestó. Sus oraciones fue oída, y ahora dice: estás loca. ¿Cómo vas a pensar que Pedro está tocando a la puerta? El Señor ya se había manifestado. El Señor hace cosas grandes, cosas extraordinarias en medio de su pueblo. Esta vez Zacarías le dan la noticia, pero él dice: ¿en qué conoceré esto? Le había pedido a Dios. El pueblo le pidió, le rogó a Dios. Ahora la respuesta se mirará el día de mañana. No temas, el Señor va a hacer cosas grandes en medio de su pueblo. Le decía que hay oraciones que a veces no son contestadas, pero hay algunas causas, algunos motivos. Veamos lo que dice Lamentaciones de Jeremías. Veamos lo que dice en el capítulo 3. Lamentaciones de Jeremías en el capítulo 3. Y el versículo a leer es el versículo 44. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Oigamos. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. A veces que nosotros le oramos, le clamamos, le rogamos a Dios y como que no hay respuesta, como que no hay respuesta. Usted dice: voy a orar a Dios para que se muera ese hermano. No, la vida Dios ha determinado. Nosotros no podemos obligarle a Dios, ni mucho menos pedir. Tenemos que pedir cosas buenas. Tenemos que pedir cosas buenas, pero hay cosas que nosotros pedimos mal. Dice la palabra de Dios: pedís y no recibís porque pedís mal. Cuando nosotros pedimos mal, la oración, un hermano decía la otra vez que un hermano estaba limpiando ahí la terraza allá arriba, cuando llega otro y le pregunta: ¿y qué está haciendo, hermano? Aquí quitando las telas de arañas y algunas oraciones de algunos que han quedado por aquí nada más. Ya no pasa la oración, ahí nada más se queda. Ahí se queda la oración. Dios se cubre de nube para que no pase la oración, para que la oración ahí se queda. No es contestada, no es respondida. Hay algunas causas, hay algunos motivos, porque hay cosas que nosotros pedimos a la voluntad nuestra. Ya lo ve que el Señor, cuando estuvo sobre la tierra, ¿cómo era su oración del Señor? ¿Cómo era la oración? Le decía: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así le decía al Padre: que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Bueno, como yo voté que se hiciera sala y salón, que miren ellos qué van a hacer. Bueno, yo quería que se hiciera un salón, pero se va a hacer sala, que miren ellos qué van a hacer. No, vamos a ver la voluntad de Dios. Cuando nosotros pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, si agrada el corazón de Dios, el corazón de Dios llega a quedar satisfecho, porque Dios hace cosas grandes. Nosotros tenemos que estar de acuerdo lo que va a ser la voluntad de Dios. Que se haga tu voluntad. Si nosotros pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Dios nos oye. Así dice la palabra, Él nos oye. Pero cuando decimos nosotros que se haga la voluntad de Dios,
pero interiormente yo quiero que se haga mi voluntad, estoy en contra de la voluntad de Dios. Y ahí se cubre de nube, no pasa la oración. Pero cuando hacemos conforme a la voluntad de Dios, Dios hace cosas grandes, Dios oye. Veamos algo más. Primer libro de Samuel. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 28. Primer libro de Samuel, capítulo 28. Y leamos versículos 5 y 6. Capítulo 28, versículos 5 y 6. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió. Oigamos, Jehová no le respondió. ¿Qué pasó con Saúl? A veces nosotros queremos que Dios nos responde, que Dios nos oye, que Dios nos atienda nuestras peticiones. Pero a veces nosotros no atendemos lo que Dios pide de nosotros, lo que Dios quiere de nosotros. Un día Samuel dijo: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Obedecer. Dios dice que no quiere que hagamos nosotros tal cosa y lo hacemos. Estamos desobedeciendo a la voz de Dios. Un día le dijeron a Saúl que fuera a exterminar a todos los enemigos, aquellos de Amalec, que no tuviera piedad de nada, porque la guerra era literal, material, con esta carne. Amalec no tuvo piedad de aquellos que iban en la retaguardia, desbarató, y ahora le tocó el turno ir a desbaratar a los de Amalec, que no tuviera piedad de nada, ni de personas, ni de animales. ¿Qué hizo Saúl? Se quedó viendo unos animales gordos. ¿Esto está bien para ofrecerle a Dios? ¿Esto está bien? Le vamos a ofrecer a Dios. ¿De qué sirve que nosotros le ofrezcamos algo que nosotros podamos ver muy hermoso para ofrecerle a Dios, pero si no le obedecemos? Esto está bien para ofrecerle a Dios. Apartó los animales gordos. ¿Qué los animales gordos? Con esto vamos a ofrecerle a Dios. Según él, quedar bien con Dios. Por la otra parte, estaba desobedeciendo. No obedeció. Cuando oye Samuel, todos los animales como gritaban: ¿qué es esto que oigo? Esto es lo que había traído Saúl. Y no le habían dicho que no tuviera piedad de nada, que exterminara todo. Que exterminara todo. Y no obedeció. Pero ahora viene él y necesita de Dios. Ahora sí, ahora le voy a clamar a Dios, porque yo necesito que Dios me atienda. Yo necesito que Dios oiga mi oración. Dios no le respondió. Dios ya no le respondió. Él se cubre de nubes para que no pase la oración. Pero hay causas, hay motivos cuando la oración no pasa, por no obedecer a la voz de Dios. Muchas veces nosotros no podemos ver la gloria de Dios por no obedecer. A veces nos pasa lo de Zacarías, dudamos. La palabra de Dios dice que es necesario que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Dice que al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Si nosotros decimos: qué gran trabajo, y nos ponemos nuestra mirada abajo, vamos a la derrota. Pero si: Señor, tú eres dueño del oro, tú eres dueño de la plata, tú haces cosas grandes, tú haces cosas extraordinarias. Cuando vamos a ver, tal fecha es la acción de gracias de la sala o del salón en Pueblo Nuevo. ¡Qué victoria!
pero nuestra mirada tiene que estar en el Señor. No temas, tu oración ha sido oída, tu oración ha llegado al cielo. Nosotros a veces ni sabemos cómo pedirle al Señor. Ya lo ve que los discípulos un día le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar. Quisiéramos nosotros aprender a orar. A veces nosotros quizá no sabemos qué vamos a decir, pero lo bueno que tenemos el Espíritu Santo que está en nosotros, que nos guía a toda verdad. Oigamos lo que dice Romanos en el capítulo 8. Romanos en el capítulo 8, y veamos lo que dice el versículo que vamos a leer. Es el versículo 26. 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Oigamos, a veces nosotros quizás no sabemos qué vamos a decir, pero tenemos el Espíritu Santo, nos guía a toda verdad. Y ahora estamos viendo con gemidos indecibles. Hay algo que está en nosotros. No sé si le ha pasado en alguna ocasión, llega horas de la madrugada y no le entra el sueño. El Espíritu le hace despertar: mejor voy a orar. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Mejor voy a orar. ¿Quién está impulsando? El Espíritu que está en nosotros. Nos ponemos a orar. A veces nosotros quizás no sabemos qué vamos a pedir, pero tenemos el Espíritu que nos guía. Y a veces cuando necesitamos algo y lo pedimos, quizá nosotros ni hemos expresado la palabra, el Señor ya sabe qué vamos a decir, qué necesidad tenemos. Él lo conoce, lo sabe. Terminemos porque el tiempo nos avanza. Veamos lo que dice Marcos. Marcos en el capítulo 11. Y el versículo a leer es el versículo 24. Marcos capítulo 11, versículo 24. Por tanto os digo, es Marcos, yo estoy viendo Mateo. Marcos, le dije, en el capítulo 11 y el versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Oigamos. Por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Le han rogado a Dios. Su oración ha sido oída. Su oración ha llegado al cielo. Ahora, esperar la voluntad de Dios. El día de mañana van a saber qué es lo que el Señor les quiere dar. Ahora, no dudando nada, dice la palabra, creed que lo recibiréis. Créalo, hermano, créalo, hermana, creámoslo, que el Señor les va a dar lo que Él va a poner en el corazón del pueblo el día de mañana. Una sala o un salón esperando del Señor. Créalo, creámoslo, que lo van a recibir. Esta tarde hemos visto la oración ha sido oída y el Señor se va a manifestar en medio de su pueblo. Damos gracias al Señor por sus palabras que nos está dando esta tarde, y Él que las bendiga en nuestros corazones.